Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de electrónica básica. En esta ocasión vamos a ver lo que son los circuitos mixtos utilizando resistencias. Estamos en lo que es el programa de Livewire. Es un simulador de electrónica. Entonces lo vamos a utilizar para montar nuestros diagramas, nuestros circuitos y poderlos ver de forma esquemática. Entonces, para agregar los componentes, nos venimos a la galería. Aquí tenemos el cuadro de galería, tenemos nuestros componentes. Vamos a desplazarnos donde dice componentes pasivos y vamos a agregar una resistencia. Vamos a agregar otra resistencia más y otra resistencia más. Entonces, para comenzar con los circuitos mixtos hay que entender qué es o cómo se utiliza. Los circuitos mixtos no es más que la mezcla o la combinación de los circuitos serie y paralelo dentro de un mismo circuito. Ya habíamos visto que los circuitos serie es la suma de dos resistencias y que los circuitos paralelos van conectados de forma paralela. Ok, aquí tenemos un ejemplo de circuito paralelo y abajo podemos ver, por ejemplo, aquí lo giro con control R. Aquí tendríamos lo que es un circuito en serie, arriba un circuito en paralelo y abajo un circuito en serie. Entonces, si nosotros deseamos construir un circuito mixto, tendríamos que combinar estos dos circuitos. Entonces, para hacer la demostración un poco más comprensible, vamos a colocar estas resistencias de esta manera. Ok, armaríamos lo que es un circuito paralelo y sabemos que un circuito paralelo teniendo dos resistencias del mismo valor nos daría la mitad. Si tenemos un kilo ohm y otra resistencia también de 1 kilo ohm, estaríamos obteniendo una resistencia equivalente a 500 ohms, o sea 0.5 ohms o 0.5 kilo ohms. Entonces, si lo queremos medir para comprobar, aquí en la galería nos desplazamos a Measure, que serían medición, y agregamos un multímetro digital. Lo colocamos en la parte superior y medimos en los extremos del circuito paralelo. Y el multímetro lo configuramos con clic derecho y en modo de ohmios. Le damos iniciar simulación y ahí tenemos que serían 500 ohms. Detenemos la simulación, eliminamos las conexiones y para hacer la mezcla podríamos con solo una resistencia colocarla aquí. Vamos a eliminar esta resistencia de abajo y conectamos. Aquí ya tendríamos un circuito mixto. Tendríamos que esta resistencia, que nos equivale a 500 ohms, las dos resistencias en paralelo, más 1 kilo ohm, nos da un total de 1.5 kilo ohm. Comprobémoslo. Conectamos de este extremo del multímetro a esta conexión de aquí de la resistencia paralela y conectamos el otro extremo al final de nuestro circuito. Este es un circuito mixto. Tenemos un paralelo que nos equivale a una resistencia de 500 ohm en serie con una resistencia de 1 kilo ohm. Entonces iniciamos la simulación y ahí tenemos 1.5 kilo ohm. Ok, entonces esto sería igual a que tuviéramos una resistencia. Vamos a agregar una resistencia aquí en componentes pasivos, una sola resistencia
la giramos de 1.5 kilo ohms. ¿Okay? Entonces, estas tres resistencias nos forman una sola resistencia de 1.5 kilo ohms. ¿Okay? O podría ser también que tuviéramos dos resistencias, las vamos a girar, y que esta resistencia fuera de 1 kilo ohm y que esta otra resistencia fuera de 500 ohms. Aquí lo cambiamos a ohms. Aquí tendríamos una resistencia total de 1.5 kilo ohm o 1500 ohms. Entonces vamos a comprobar, conectar nuestro multímetro. Ahí ya tenemos conectado, presionamos el botón de iniciar simulación y vemos que no nos marca nada porque no hemos configurado nuestro multímetro como medición de resistencia de ohms. Entonces lo configuramos en modo ohms, iniciamos nuevamente la simulación y ahí tendríamos 1.5 kilo ohms, o que equivale a 1500 ohms. Ok, entonces así estaríamos utilizando lo que es Livewire, pero nosotros esto lo vamos a llevar a lo que es el simulador de Tinkercad, así que vayamos a Tinkercad. Ok, en Tinkercad agregamos nuestra protoboard. Y lo que haremos será utilizar un par de resistencias en paralelo. Vamos a agregar una resistencia de 1 kilo ohm, otra resistencia de 1 kilo ohm y una tercera resistencia de 220 ohms. Son las resistencias más comunes. Entonces pondríamos estas dos resistencias en paralelo, que nos daría un total de 500 ohms o 0.5 kilo ohms. Giramos la otra resistencia y esta la colocaríamos en serie con estas dos resistencias en paralelo. Entonces la giramos también. Vamos a agregar un multímetro, un medidor. Lo colocamos en la parte superior, colocamos nuestro multímetro, una de las puntas de nuestro multímetro en este extremo y la otra punta del multímetro al otro extremo. Configuramos nuestro multímetro para medir resistencia, iniciamos la simulación y ahí tenemos un total de 720 ohms. ¿Por qué? Porque las dos resistencias que están en paralelo son de 1 kilo ohm y como están en paralelo, al hacer el cálculo matemático nos da 500 ohms y 500 ohms más 220 ohms nos da un total de 720, porque esta resistencia está en serie con estas dos. Sería lo mismo que tener un circuito parecido al siguiente. Quitamos esta resistencia y esta resistencia la colocamos de 500 ohms, que equivale a 0.5 kilo ohms. Iniciamos la simulación y ahí lo tenemos. Okay. Entonces podemos ver que podemos utilizar circuitos equivalentes, o sea, encontrar una resistencia equivalente haciendo uso de más resistencias. Cuando no tenemos una resistencia exacta, podemos hacer uso de circuitos serie o circuitos paralelos, o la combinación de estos dos para obtener un circuito mixto y así obtener una resistencia equivalente. Entonces vamos a dejar este circuito de ejemplo, 1 kilo ohm en paralelo con otra resistencia de 1 kilo ohm y estas dos en serie con esta resistencia de 220 ohms, y
lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a montar este circuito en nuestra protoboard para ver cómo funciona. Ok, aquí tenemos lo que es nuestro multímetro en la escala de medición de resistencia, en la escala de ohmios. Tenemos 3 resistencias, 2 resistencias de 1 kilo ohm y una resistencia de 220 ohms. Tenemos nuestra placa de prueba, nuestra protoboard, y entonces los valores de las resistencias de 1 kilo ohm. Tenemos los colores que sería para 1 kilo ohm: café, negro, rojo y dorado. Okay, sería 1 kilo ohm con una tolerancia del 5%. Y aquí tenemos otra resistencia, pero de 220 ohms, que sería código de colores: rojo, rojo, negro, negro, café, que sería una resistencia 220 ohms con una tolerancia del 1%. Ok, vamos a montar 2 resistencias en paralelo de 1 kilo ohms. Comprobemos que esta resistencia sea de 1 kilo ohm. Ahí lo tenemos, serían 978 ohmios o 0.978 kilo ohms. Ok, prácticamente 1 kilo ohm. Tenemos esta otra resistencia de 1 kilo ohm. Estaríamos obteniendo un valor aproximadamente de 500 ohmios. Ahí tenemos 495 ohmios. Si le sumamos en serie una resistencia de 220 ohms, tendríamos aproximadamente un valor de 720 ohms. Okay. Ahí tenemos 714 ohms, o sea 0.714 kilo ohms. Si medimos solo la resistencia de 220, ahí lo tenemos. Entonces, ¿por qué no son 720 ohmios exactamente? Porque tenemos tolerancias. Ese valor del 5% o del 1% que nos representa la última banda de colores es la variación del valor real de la resistencia, de la tolerancia que puede variar. Si es del 5%, entonces puede andar más o menos el 5% del valor que nos indica la resistencia. Por ejemplo, si es de 100 ohms y tenemos una tolerancia del 5%, quiere decir que puede andar entre 95 a 105 ohms. Entonces, además, agregar que nuestras puntas de medición de nuestro multímetro también tienen una pequeña resistencia que se suma a la medición. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 2 ohms en nuestros cables o nuestras puntas de medición, esos 2 ohms se suman también a lo que es la resistencia total que estamos midiendo. Entonces, todos esos detalles, además de la exactitud con la que cuente nuestro multímetro para medir resistencias. Entonces, todo eso influye. Ya en la práctica real son datos a tener en consideración. En electrónica no todo va a ser exacto. Nuestros cálculos pueden representar un valor, y a la hora de ir a medir puede representar otro valor. Por eso se manejan tolerancias. Eso sería todo en esta ocasión con este video de circuitos mixtos utilizando resistencia. Nos vemos hasta la próxima.